Hola, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a tu canal. En esta ocasión te voy a enseñar a construir una granja de creepers totalmente funcional para la versión 1.17. De todos modos, aquí en Gigante te estará apareciendo pues la versión, entre otras cosas que la verdad es que preguntan bastante. O sea, literalmente tienes que ver el título, el video o simplemente pues tienes que poner atención a la descripción porque la mera neta ahí están todas las especificaciones. Pero bueno, también te estoy dejando acá arriba una lista de reproducción a nuestras mejores granjas, tal vez algunas de ellas te pueden ayudar. Comenzando con el tutorial, lo primero que necesitaremos es conseguir cada una de estas cosas. Como puedes ver, vamos a necesitar bastante ladrillo, unos andamios, gatos, cuerdas, estas cosas, se me fue el nombre, tolvas y cofres, entre otras cosas, ¿vale? Así es que de todos modos, si se me olvida algo, te estaré dejando pues aquí, ya sea un mensaje o algo por el estilo. Creo que también faltaría agua, se me olvidó colocar agua, pero es bastante complicado organizarnos todos completos. Lo primero que necesitarás es colocar 100 bloques de andamios para tener una altura. ¿Por qué? Pues para que se empiecen a generar lo que vendrían siendo los creepers, porque no le vas a dar opción a los mobs o más bien al programa en que se generen en otra parte. Así es que también te recomiendo que lo pongas en el mar, lo puedes poner en cualquier otra parte. Una vez que ya estamos hasta arriba, hasta la altura de los 100 bloques, vamos a empezar a colocar 7 bloques de esta distancia, o sea de esta manera de largo. Vamos a colocar otros 7 bloques del otro lado para que sean en total 14 bloques por 20, no sé si me explico, o sea ponemos 7 y 7, 14 y colocaríamos 10 de lado y otros 10 del otro lado para empezar a rellenar toda la estructura de esta manera como estás viendo pues aquí en el video, ¿no? Así es que bueno, como puedes ver, pues ya estamos colocando los 10 bloques, literalmente vamos a empezar a rellenar lo que vendría siendo pues toda la estructura, ya que tenemos 10, 10, 7 y 7, de todos modos le puedes tomar una foto. Y bueno, pues posteriormente vamos a empezar a rellenar lo que vendría siendo pues toda esta estructura. Te recomiendo bastante que juegues con algunos amigos. Si no tienes amigos, pues ya te dije que te unas aquí a la comunidad del canal, porque la verdad es que hay muchos panas pues que la verdad están jugando Minecraft casi siempre. Así es que bueno, como puedes ver, pues ya rellenamos toda esta estructura, dejamos una hilera de 2x2, o sea de 2, y empezamos a colocar pues una pared de esta altura. Y en el tercer bloque, ojo, mucho cuidado, colocaríamos pues nuestro techo, ¿sí me explico? O sea, esto vendría siendo la pared y este bloque pues vendría siendo todo el techo. De todos modos lo voy a rellenar para que veas a lo que me refiero. Pues bueno, te quedará algo más o menos así. Como puedes ver, pues ya estamos rellenando bastante pues lo que vendría siendo la estructura de la granja. Te recomiendo que sea de un solo piso, sí puedes colocar más pisos, pero te recomiendo solamente uno, pues para que presiones a la computadora o más bien a Minecraft de que se empiecen a generar puros creepers. También con las escotillas te recomiendo empezar a colocar pues en esta parte, ya sabes que es algo bastante recomendable a la hora de que los mobs empiecen a caer. No sin antes decirte que te suscribas al canal, te lo agradecería bastante, muchísimo el apoyo, así es que no olvides suscribirte, ya sea para ver el servidor, granjas, entre otras cosas que la verdad es que te gustarían bastante si eres fanático de Minecraft. Bueno, pues una vez completado todo esto, lo que necesitarás es empezar a abrir pues lo que vendrían siendo las escotillas para que aquí vayan cayendo todas estas cosas. Y aquí abajito empezaremos a colocar pues una estructura de 3 por 3, no sé si me explico, o sea colocamos 3 bloques y empezamos a rellenarlo haciendo la forma de una habitación. No sé si aquí voy a poner una cámara rápida o algo por el estilo, pues para que te empieces a dar una idea de lo que vendría siendo todo esto. Como puedes ver, pues ya tenemos la habitación, o sea más o menos va a empezar a quedar algo así pues nuestra habitación que necesitaríamos a la hora de que empiecen a caer los creepers. Bueno, pues una vez terminada la estructura necesitaremos quitar 2 bloques de acá. Ya rellenamos de agua como pudiste ver y aquí vamos a empezar a hacer la estructura más importante de toda la granja. Y como puedes ver, pues ya terminamos lo que vendría siendo pues la estructura principal. De esta manera colocamos pues los cofres. Vale, colocamos la tolva con dirección hacia el cofre, pues para que caigan las cosas hacia acá. Colocamos pues también las fogatas. Y como puedes ver, pues vamos a empezar a rellenar todo esto de vidrio, pues para que tengamos aquí lo que vendría siendo pues la visualización de ver, pues para ver dónde están todos los creepers. Una cosa que se me olvidó decirles es que debemos colocar pues un gato con una correa y colocar cada uno en cada esquina. ¿A qué me refiero? Colocar un gato en esta esquina, en la otra esquina y así posteriormente en las 4 esquinas, ¿sí me refiero? Pero aquí se me bugueó más o menos el gato, pero pues quién sabe qué pasó aquí, ¿vale? Pues una vez
que ya haya pasado el tiempo, la verdad se van a empezar a generar un montón de creepers como estás viendo aquí y te van a empezar a generar un montón de pólvora. También van a empezar a aparecer otros mobs, como estás viendo aquí pues aparecieron arañas, de hecho zombies creo que no han aparecido. Y la verdad es que tienes que esperar aproximadamente unos 10 minutos, que es como el tiempo intervalo en lo que tarda en generarse pues un montón de pólvora y un montón de creepers. Y pues sin nada más que decir, si el video te ha gustado te invito a que te suscribas, dejes un muy buen me gusta, porque ya próximamente saldrá el episodio Stonkai de nuestro survival técnico con suscriptores, pues el próximo jueves, así es que suscríbete y activa las notificaciones. Yo soy Skylar y nos vemos hasta un próximo video.